días, sean bienvenidos a este lunes, inicio de semana bueno, es el inicio de semana, pero este es el furgón de cola de Redacción Central. A lo mejor, a ver, querido Paquito, hay que ponerle preservativo a este asunto. Este es el furgón de cola de Redacción Central, la mejor revista informativa del sur de Bolivia. Comienzo solo, señores, no aparece Luis Alberto Guevara, pero ya aparecerá. Esta semana, bueno, se viene cargada de una gran agenda noticiosa, muy movida, pero aquí hay una, por no decirlo menos, curiosa como trágica noticia. ¿Dónde está Tito el gatito? A ver, ¿cómo es este asunto de que Boa se traga? Es como si Boa se tragara al gatito y encima hay una serie de contradicciones y malos pasos que sigue la empresa que por supuesto nos permiten de alguna manera volver a criticar cómo es que se manejan las empresas del Estado, cómo es posible que se manejen de esta manera. Bueno, Boa confirma el extravío del gato Tito en el aeropuerto de Tarija. Es que esto parece literatura. El asunto es que esto ya ha salido el jueves, tengo entendido, y todo el fin de semana se ha dejado, digamos, ver la preocupación, las quejas, ha incendiado todas las redes sociales el asunto del gatito Tito, porque resulta que el gato, ¿no?, que estaba rumbo a Santa Cruz, además era un vuelo demorado, llega la dueña del gato en cuestión a Santa Cruz y le informan que el gato se habría quedado en Tarija, es decir, que el gatito Tito se habría quedado en Tarija, como si hubiera decidido quedarse de joda en Tarija el gato, y no es así. Entonces, pues, esto ha sido una irresponsabilidad de Boliviana de Aviación que no se puede pasar por alto, porque hay muchas quejas sobre Boa, quejas, ese vuelo ya estaba, tengo entendido, rezagado como 2 horas, ya eran las 2 de la mañana y encima van cometiendo este descuido terrible que por supuesto no solo que es uno que pierda la maleta ya te cabreas, es decir, ya te preocupas. Muchas veces ocurre eso, sobre todo en los aeropuertos internacionales, pero de ahí que te pierdan al gato, yo creo que eso ya es la cereza, pues, sobre el helado de una administración de una empresa que chuta, a ver, primero que cancela vuelos, segundo que se atrasa, tercero que es un servicio así pésimo, porque así lo han denotado además las calificaciones sobre las empresas aéreas en Bolivia. Entonces esto nos da la idea, la talla de cómo se manejan las empresas estatales, es decir, las empresas estatales que se anquilosan, porque también pues se acomoda muy bien, o sea, es lo más cómodo que el Estado subvencione muchas de las operaciones o que sean deficitarias y el Estado, es decir, nosotros, sigamos pagando nuestros impuestos y sigamos manteniendo a esta burocracia empresarial estatal, y esto es lo que determina en definitiva este tipo de situaciones. Obviamente, si entrarían a una competencia, si entrarían y fuera una empresa privada, estoy más que seguro, sobre todo en el caso boliviano, que esta Boliviana de Aviación tendría otra conducta y por supuesto tendría que mejorar, porque la competencia en el mundo capitalista es pues lo primordial, y Boa no nos está dando el servicio que nosotros necesitamos ni la seguridad, y al final se está tragando los gatos. Entonces, que devuelvan al gatito Tito, porque si no esto es traumático, es traumatizante y no puede quedar en la impunidad, señores. Vamos a alzar nuestra voz por el Tito el gatito, pero que además
nos llame la atención y llame la atención pues al Estado boliviano sobre cómo administran nuestras empresas, sobre qué tipo de empresas y cómo las administramos y cómo realmente invertimos nuestro dinero para que sea, o sea, tienen que entender lo que es el concepto de una empresa, ¿no? La empresa no busca ser una caja de un cajero automático para las pegas del Estado o las pegas que tienen que distribuir los partidos políticos que están en el Estado, ¿no ve? De manera accidental, sino si es una empresa tiene que generar réditos, tiene que ser además, ¿no? Una organización de excelencia para poder competir y tener sentido, porque si no, no tiene sentido en absoluto. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos aquí, querido Paquito, que somos los únicos aquí, más solos que aceituna en salteña estamos, pues, esta mañana, ¿no? El fin de semana, estoy leyendo acá Correo del Sur, el mejor diario de la capital. Encima que se pierde el gatito Tito, se frustra el Congreso Cívico y ven irresponsabilidad de instituciones. Hay una nueva convocatoria para el 21 de enero de 2023. Bueno, estábamos escuchando las declaraciones de los PAS presidentes, es decir, de los presidentes que fueron pues parte del Comité Cívico de Chuquisaca, entre ellos pues los más visibles, estaba Moisés Torres Chivé, y otros expresidentes, ¿no? Ellos se quejaban de que hicieron un trabajo de convocatoria bastante amplia, que muchas de las instituciones, ¿no es cierto?, que son parte del Comité Cívico, por lo menos, en enunciación son parte del Comité Cívico, aun cuando fueron registradas no participaron. Entonces, obviamente, dice que de las cerca de 80 instituciones de la capital, solo 32 asistieron al lugar de la cita. Es decir, como veremos, una participación muy exigua, y eso demuestra no solo la falta de convocatoria de un comité cívico partido en dos, sino además la falta de interés de nuestras instituciones por asistir a un foro que en un momento fue muy importante. También escuchaba la participación de algunos analistas como de Germán Gutiérrez Gantier, y él criticaba, además de criticar, digamos, esta convocatoria truncada, decía que bueno, habrá que pensar pues entonces nuevos tipos de organización que realmente puedan representar intereses de la región, si es que digamos este aparato, el Comité Cívico, esta organización que tuvo un momento pues importante, siempre lo ha tenido, y que luego se ha dividido y se ve pues totalmente desprestigiada, pueda ser replanteada de otras formas, y decir que bueno, si es que no quieren venir todas las instituciones que al parecer no les interesan ser parte de esto o discutir, o no les parece importante simplemente este tipo de representación, entonces que se hagan otras formas por los cuales, criterio por el cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, los tiempos cambian, hay instituciones que de alguna manera se anquilosan, muchas de estas instituciones, el mismo Comité Cívico ha servido ya no solo muchas de las veces como plataforma política para que mucha gente que ha estado ahí en esta organización también se acomode dentro de las estructuras políticas partidarias o del Estado, o de las representaciones regionales o locales, pero entonces hay que hacer un replanteo, y yo creo que es tiempo de generar nuevas agendas, nuevas formas de representación ciudadana, y como vemos, este frustrado Congreso Cívico pues nos llama la atención al respecto. Esto es importante, y yo creo discutirlo a profundidad,
y ver y atender si es que esta nueva convocatoria para el 21 de enero, es decir, ya para el próximo año, tiene algún tipo realmente de raigambre, es decir, si tiene algún tipo de respuesta real o si es que en definitiva va a marcar el ocaso absoluto del comité cívico aquí en nuestro país. Eso por un lado. A ver, ¿qué más tenemos? Esta pugna en el MAS, he estado escuchándolo, es decir, ¿qué va a pasar con el presupuesto general del Estado, que anda pues ahí batallando en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque no se ponen de acuerdo para apoyar su aprobación? Al final es el presidente Arce, muchos dicen que es un boicot, por supuesto, a la gestión del presidente Arce, promovido ya no solo por la oposición real, digamos, o nominativamente real, como son los partidos, pues, Comunidad Ciudadana, Creemos, etcétera, sino también al interior del MAS. Querido Luis Alberto Guevara, a ver, vení, sentate, opina conmigo. Ya opiné del gato, opiné del frustrado Congreso Cívico y ahorita estoy opinando de el presupuesto general del Estado, que está plantado ahí en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bienvenido, ya me estoy cansado de hablar solo. Buen día, Alex, buen día a todos nuestros radioescuchas de Furgón de Cola. ¿Qué pasó? ¿Se te perdió el gato a vos también o qué? Se me perdió el gato, pero si has opinado de todo, yo ya qué voy a opinar, entonces ya no has dejado absolutamente nada. Me he dejado títere no, pero no estaba sabroso, hermano, no me esperaba que no llegues, entonces, pucha, me estaba aburriendo. Y la gente se debe estar aburriendo también de escuchar al negro a yo, eso es un monólogo aburrido, hermano. Aquí lo divertido está este diálogo contigo, todos los días, pero bueno. Hablé del gato, ¿ya? Hablé del gato. El gato que perdieron en Boa. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera nos da una señal de que ya, pues, es decir, la empresa nacional o las empresas nacionales, no solo que muchas veces son deficitarias, sino además que nos brindan un servicio pésimo. Boa, además de tener reclamos de que se atrasa, de que cancela vuelos, ahora pierde gatos. No, viejo. Cancela vuelos, no está cancelando. No cancela. Ha estado retrasando y demás, ¿no? Ahora, bueno, pero sí. Ahora sí, el hecho de que se pierda algo en una línea aérea o en una línea de transporte terrestre es parte de los riesgos que también es, ¿no? Tampoco vamos a hacer un escándalo para decir que todos los días se ha perdido un gato, pero claro, no, pero sí. ¿Para qué tanto? O sea, ¿para qué tantas cosas si en realidad daría la impresión de que estamos echándole leña a un incendio donde en realidad no es tan así, ¿no? Entonces, tampoco en la situación para decir es que esta línea aérea no sirve como es del Estado y no podemos estar así. O sea, son situaciones muy circunstanciales las que se presentan. Obviamente que no son tolerables y mucho menos para las personas que están involucradas en esto. Si vos viajas por cualquier línea aérea internacional vas a tener el problema de que no ha llegado tu equipaje, no habían embarcado en el avión que vos estabas haciendo, lo han mandado a otro lado y después te hacen llegar. Pero son cosas circunstanciales, no es la norma, ¿no? De que se ha perdido el gato. Claro que no es la norma de que se pierda el gato, no, loco, ¿cómo así? Eso es sensacionalista, pues el sensacionalismo nada más dice, se perdió un gato, ¿no? Pero ¿cuántos gatos se han perdido en el año? ¿Cuántos gatos se han perdido en el mundo? Pero de la totalidad de mascotas que transporta Boa, ¿cuántos se han perdido en el año? Si resulta que de miles uno... Está bien. Hay que lamentarlo, sí, hay que cuestionarle, sí, pero tampoco es para agarrar y decir, pues, que aquí ya la cosa no sirve esto, no, tampoco es así. No, ya, entonces, a ver, entonces saquemos conclusiones. O sea, se ha perdido un gato en Boa. Parece que es una situación inédita, ¿no ve? Entonces, sí. Que haya transportado 1000 gatos, que no haya llegado uno, es aceptable, dice Guevara, ¿no es cierto? Yo digo que Boa en general no es aceptable. Es decir, y no lo digo yo, el negro Ayllón, ojo, es decir, además de este drama que a mí me parece súper, o sea,
dramático, como vos dices, para la dueña, porque, viejo, no estamos hablando de una maleta, ¿no es cierto? Estamos hablando de un gato, es decir, ya de su mascota. De su mascota, que puede ser, que además para algunos es hasta como su hijo, viejo, es como si te perdieran a tu guagua, ¿no ves? Entonces, lo chistoso es cómo no se hicieron cargo desde el principio, es decir, no lo chistoso, medio lo grave, y esto es a lo que me refiero, es decir, las empresas estatales no tienen un nivel de responsabilidad tan grande como muchas veces lo hacen las privadas, porque están muy cómodos también, hermano. Es decir, es así. Eso es el funcionario, ¿no? Eso es el entonces, funcionario. claro, el funcionario, tienen esa lógica del funcionario público. Entonces hay que criticar, como vos sabes, hermano, es decir, cómo invierte el Estado en empresas públicas, ¿no es cierto? Y cómo de alguna manera vigila que estas empresas, porque son empresas, hermano, sean primero rentables. Porque si no, ¿para qué te metes a una empresa? Claro. ¿No ve? Es decir, que sean rentables, y segundo, que den a los usuarios, ya que son empresas, entonces el mejor de los servicios. Y eso es lo que no hemos visto en BOA, o al menos yo no sé si tú has visto que BOA está entre las mejores calificadas. Yo no he visto eso. Y ahora, con lo del gato Tito, hermano, como vos dices, realmente, bueno, se han transportado 1000 gatos y se ha perdido uno, bueno, ya no es tampoco, claro. pero sí, eso nos da pie para hablar de lo que te estoy diciendo, que no está mal, porque muchas veces estas empresas estatales solo sirven para dar pega a las masas políticas. Sí, pero a ver, ¿no? nos vayamos a los hechos concretos. A ver, primero, si se habla de BOA en este supuesto mal servicio que vos dices, una de las cosas que ha estado relacionada con esta observación está referido al retraso que tienen en los vuelos, que eso causa Estaba 2 horas atrasado, claro, ¿no? que causa muchos problemas, muchas molestias a la gente, porque debe hacer combinaciones, de pronto debe asistir a eventos en horas fijas o a reuniones importantes, causa esos problemas, ¿no? Ahora, otra cosa es también que si vos entras a una oficina de BOA y de pronto saludas al personal y te atienden o te atienden bien o mal, esa es otra cosa, ¿no? Pero en mi criterio no es esa la generalidad, porque hay personas que sí, que tienen un nivel de educación muy respetuoso con la gente, y no podemos decir que esto está mal. Que hay funcionarios que lamentablemente hacen quedar mal a estas instituciones al no ni siquiera responderte al saludo cuando ingresas a la oficina. Sí, a estos hay que denunciarlos y hay que quejarse ante el respectivo responsable de ellos, ¿no? Porque ellos deben entender que no están en la función de prestar un favor a la población, ellos están prestando un servicio y por eso se los paga. Pero a más allá de eso, también hacer el escándalo que aquí esto no sirve y demás cosas, yo pienso que es exagerar también, ¿no? Es exagerar. Sí, entonces estamos exagerando para Guevara. El gatito Tito ya aparecerá, pero vamos primero a ver qué opina la gente. Adelante. ¿No? A ver. David Arandia Bejarano, BOA, una pena. El gato debe estar en preembarque, dice. Una pista para... José Rocha, sí, de repente se quedó hasta de joda, es decir, decidió quedarse de joda en Tarija, el Tito Gatito, ¿no? Entonces, no sabemos, porque inclusive así, un poco la narrativa es esa. José Rocha dice, y al final, ¿qué pasó con el gato Tito? ¿Qué seguimiento hacen? Bueno, están haciendo seguimiento, la ATT, ¿no es cierto?, ya ha comenzado a investigar esto. A ver, sigue José Rocha, no hay... esto ya va para el asunto del comité cívico, ¿ya? Él dice, no hay valor con el comité cívico, está plagado de políticos partidarios, trotskistas, anarquistas, emebelistas, masistas, vulnerando un principio esencial de ser una entidad política apartidaria. Habrá que revisar sus estatutos, dice. ¿A qué le va eso? Bueno, a lo del fin de semana. A lo del fin de semana, que no han asistido la mayoría de los representantes de las instituciones que están afiliadas al comité cívico. Hay gente que esta mañana conversando indicaba de que hay muchos intereses personales, también hay temor de las personas de poderse identificar con una causa concreta. Al parecer, o estás callado o te alineas a la izquierda o a la derecha. Pareciera que son esas las únicas 3 opciones que se tienen
tiene en el país, y muchas personas no se animan a ser parte de una organización que tendría que tener esas características. La principal, de ser apartidista, que es fundamental, pero en estos dos últimos ejemplos que tenemos, en este paralelismo que se ha formado en el Comité Cívico con Roger Amador y con Wilmar Aguirre, resulta que ambos se han puesto en veredas diferentes, ¿no? En las riberas del río diferentes, uno enfrente y el otro al otro frente, con marcadas posiciones políticas, ¿no? El uno representando absolutamente a la oposición 100% cerrada, y el otro pues representando al oficialismo también de manera muy descarada. En ambos casos no debiera ser esa la acción que necesitamos de los presidentes de los comités cívicos, cuando hay otros temas mucho más importantes como el censo, por ejemplo, la migración, la pobreza, la inversión de los recursos económicos por concepto de las regalías que llegan al departamento, que se deben, que se necesitan discutir, la celebración del bicentenario, donde hasta ahora no hay una voz clara todavía de parte del departamento y de decir, nosotros queremos estar aquí, queremos hacer. Si bien hay un comité nacional del bicentenario que está trabajando, pero se requiere una presencia mucho más fuerte y decidida de parte de una institucionalidad chuquisaqueña, y esa definitivamente tiene que ser el comité cívico, no hay más. Y para que eso ocurra, no hay más? No necesitamos, lo que necesitamos es que asistan a las reuniones, ¿no? A ver, ¿por qué no hay más? Por ejemplo, lo estaba escuchando, y esto antes de que llegues lo comenté igual, es decir, de las 80 instituciones solo llegaron 32. ¿No ve? Es decir, poco les importa a algunas, será por lo que tú dices al final de cuentas, ¿no? Porque no se quieren manchar o no quieren alinearse o verse alineados, ¿no es cierto? Por uno u otro partido. Supuestamente la gente cree que al ser parte del comité cívico vas a ser parte de la oposición, y eso no es así, eso es mentira. Entonces, ¿no? O tiene que ser. Ya bueno, entonces vos dices, tiene que ser el comité cívico nomás, yo digo, ¿por qué? Es decir, yo sí me alineo a lo que dijo, por ejemplo, el Chunca esta mañana. Es decir, si es que esta, ¿no? Que es además, ¿no ve? Una institución ya de mucho tiempo, etcétera. Y sabemos, si no nos hagamos los cojudos, hermano, que esta institución también, o sea, nunca ha sido apartidaria del todo. Y mucha de la gente que ha entrado, a ver, escúchame, pues, pero eso, espérate. O sea, déjame argumentar y te digo, ¿no es cierto? Entonces, esta no es una institución así que siempre ha sido asexuada o apartidaria o lo que sea. La mayoría de la gente, mucha de la gente que ha pasado por el comité cívico tenía intereses políticos e inclusive esta ha sido una de las plataformas más suaves para poder acomodarse políticamente. Ahora, ¿cuál es el problema? No, pues no digamos entonces eso, hermano. Aquí lo que hay es una crisis, o sea, de legitimidad de este comité. Entonces yo digo con Germán Gutiérrez, es decir, si es que no, a ver, 80 instituciones, solo 32 asistieron, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no les interesa, o algo ha pasado, o qué demonios será. El asunto es que no estuvieron, ¿no ve? El asunto es que no estuvieron y no se pudo llevar adelante el asunto. Esto porque no tiene, pues, legitimidad. Entonces, habrá que pensar en otras formas de representación que no sea el comité cívico. Por ejemplo, y que sean cívicos. Eso habrá que pensar. Eso habrá que entrar en debate. ¿Cómo y quiénes también quieren alinearse a un esfuerzo de este tipo de renovación? Entonces, porque esto es la renovación de una otra visión, porque si así vamos a estar, nunca, mira, otra vez convocatoria para el 21 de enero. Y está bien, ¿no? Pues, y está bien, ¿por qué? Porque hay que insistir, tenemos que tener en cuenta que el comité cívico como institución está soportando una crisis demasiado aguda. Y esa representatividad urge recuperarla ahora. Para recuperar esa representatividad con legitimidad, con legalidad, obviamente hay que entrar en un proceso primero de convencimiento, porque no podemos ser tan ilusos que siendo parte o observadores de una situación tan crítica, con una falta de credibilidad total como está en este momento el comité cívico, pensemos que vamos a arreglar las cosas de la noche a la mañana. No. Ha habido una presencia del 50% de las provincias de Chuquisaca, del 32% de 32 instituciones de la ciudad, de 10 instituciones representativas, las más grandes han estado 6. Entonces, eso quiere decir que es nomás pues un indicador de que aún así hay gente que quiere. Ahora el punto es,
¿cómo convencemos al resto de la gente? Va a haber una segunda oportunidad que va a ser el 21 de enero y hay que prepararse para eso, para que la gente que representa una institución y está afiliada al comité cívico asista a este congreso y en el congreso pues vierta sus criterios de qué es lo que le parece. ¿Qué otra institución más podemos crear en este momento? Todavía no sé. Y tampoco soy del criterio de que hay que pensar en formar otra institución. Primero dejaremos a ver una otra oportunidad y veremos si es que aumenta o disminuye la presencia. Para eso nos va a dar un indicador si estamos en condiciones de decir vamos a recuperar un comité cívico o definitivamente le pondremos unas cruces y hasta aquí llegamos con el comité cívico y buscaremos después de eso otras formas de organización de representación, pero tengamos también un poco de optimismo, porque esa es la representación de nosotros, o sea, no es para otros, es de nosotros, porque necesitamos una voz que sea, pues, cantante y sonante en nuestro departamento, y trabajaremos en esa línea. A ver, estoy de acuerdo, Guevara. Por fin. Estoy de acuerdo, ya. Y yo no he dicho otra cosa. No hay que buscar otra yo sí creo, yo sí creo, pero sí, a ver, pero bueno, ¿crees en eso o crees en mí? Creo en que hay que revisar esto. No, pero ¿crees en eso o en mí? En ti no creo, hermano, en ti no creo. No, a ver, ¿qué digo yo? En concomitancia con lo que tú dices, es más, hermano, ¿no? Es decir, sí, es una es una institución muy en crisis, la han puesto en crisis, la han puesto así, la han manchado de alguna manera, digámoslo así, ¿no ve? Entonces, recuperarla, ¿no? En este punto, eso es lo que hay que ver, está bien lo que tú dices. Es decir, no, ahorita no le pongamos cruces. ¿Crees en mí entonces? No. Creo en Guevara, crean en Guevara. No le pongamos cruces todavía. Yo sin embargo, como seguramente Chunca y otra gente piensa, por ejemplo, le veo con muy malos signos vitales, sin embargo, por lo menos decirlo, ¿no ve? Entonces ya, está bien, estoy de acuerdo contigo, Guevara. Y estoy de acuerdo, digamos, con la gente que todavía cree que esta es, digamos, la voz cantante o tiene que ser la voz cantante interlocutora de los intereses nuestros, pues, ¿no es cierto? Ahora, si es que la próxima que es en enero, ¿no ven? Sí, y que tienen que trabajar y que no sé qué harán para seducirlas a las instituciones, a todos los que han faltado, ¿no es cierto? No llega, veremos, o sea, ahí, ¿no? Ahí sí. Claro. Ahí sí veremos y ahí sí entra y yo creo que tiene que haber una revisión profunda y a ver quiénes se anotan o qué hay, pero hay que pensar, hay que trabajar una alternativa porque no podemos quedarnos sin representación. Ahí se puede trabajar. Ahora, sobre la otra observación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Crees en mí? Vos crees en mí, eso, muy bien. Ahora, en la observación que vos hacías, en el sentido de decir que hay personas que han utilizado al comité cívico como trampolín político, no sé hasta qué punto puede hacer eso. Por la siguiente razón. Primero, creo que hay que observar. A ver, escúchame. Primero, hay que observar qué tipo de actitud, de acción, de posición tiene el presidente o la persona como presidente del comité cívico. Si tenemos a un presidente que es capaz de reclamarle al poder político, decirle que necesitamos esto, que exigimos el otro, de recordarle, de hacerle ver que si promete y no cumple, esa acción está bien. Ahora, si después de esa su función como presidente del comité cívico, resulta que la gente, las personas, los grupos lo eligen para que sea candidato a senador, a diputado, a alcalde, a gobernador, a asambleísta, lo que sea, está en su pleno derecho. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo la gente que cree que él debe ser un buen o puede ser un buen representante habrá visto pues su trabajo. Entonces, para mí eso, por ejemplo, yo no lo considero como un trampolín político, no lo considero como se debe considerar como un trampolín político cuando vos empiezas a utilizar la institución para tus fines personales. Cuando en vez de decirle al gobierno, usted en mayo nos ha prometido 4.000 millones de inversión y hasta ahora resulta que no tenemos un solo peso. Entonces, si callas ante esa situación, entonces te estás volviendo cómplice, estás manejando la institución del comité cívico
para solamente beneficiarte. Vos decían, bueno, este es tranquilo, este es buen compañero, es hermano del partido, nos entiende, no nos dice. Eso es lo que debemos, y eso es lo que no debe ocurrir con un comité cívico de los intereses de Chuquisaca, que sea un comité cívico que defienda los intereses del departamento, pues así tenga que pelearse con Gil y Mil, definitivamente. Estoy de acuerdo, ahí está, otra vez estoy de acuerdo. Otra vez crees en mí, muy bien. Creo en la palabra sagrada de Luis Alberto Guevara en Navidad, pero hay que ser muy iluso, hermano, y así ya muy no, pero hubo casos en que no se ha sido así. Que esto no ha servido, y por eso era la gran lucha, y por eso ahora también últimamente se ha armado una gran bronca por ver quién es el que dirige esto. No, fue el demonio. Antes el asunto era más pactado, pero había, y era un trampolín. Y que no me mamen a mí los políticos que veían todos con codicia esa plataforma. ¿Cómo puedes, cómo puedes era conocer, una gran plataforma? ¿Cómo puedes conocer, todo el mundo es, cómo puedes conocer a la gente que después termina postulando para algún cargo electivo si nunca en su vida se ha mostrado públicamente? Y eso a mí me parece que es un gran error. O sea, de pronto nos aparecen candidatos a diputados, a senadores, cuando en su pinche vida no han hecho absolutamente nada, o sea, no han demostrado ningún liderazgo. Entonces, ¿de dónde tenemos que sacar nuestros... Alex, ¿de dónde tienen que salir nuestros líderes? Justamente de estos espacios donde ellos pueden mostrarse, y así nosotros tener un antecedente por lo menos para decir, este me parece bien o me parece mal. Ahí hay una gran contradicción, ¿no es cierto? Si dices que el comité cívico es una instancia partidaria, después, y no digo que pase con todos sí, tendría que ser, pero sabemos que no es así. Ahora, hay una contradicción entre lo que tú dices y bueno, que tampoco está mal, ojo, no está mal, es decir, tienes tu razón en lo que estás explicando, pero el momento, ¿no? Y esto lo hemos visto y lo sabemos, ¿no es cierto? Por lo menos en los últimos, con mucho más visibilidad en los últimos años, desde que entró Evo Morales, en el momento en que uno de estos dirigentes, ¿no es cierto?, que se muestran, ¿no es cierto?, así sumamente guerreros, sumamente regionalistas, etcétera, y manejan ese discurso, ¡pum!, se alinean con un partido político, como por ejemplo podría ser el MAS, ¿no es cierto? Hasta ahí llegó, ¿no es cierto? Hasta ahí llegó la guerra, hasta ahí llegó la interlocución, hasta ahí llegó el coraje, los intereses, y chao, es decir, entran, digamos, al hemiciclo y se alinean con el partido de turno y chao esta cuestión, o al menos hacen lo mínimo si es que les dicen que no hagan, y eso tú lo sabes, sobre todo en el movimiento socialismo. Entonces ahí hay una gran contradicción, me parece, una contradicción de origen, pero bueno, tampoco está mal lo que tú dices, que deben mostrarse, que de ahí deben salir los líderes. A mí me gustaría que salgan de otros lados, sinceramente, pero bueno, nada, de la sociedad civil, de los jóvenes organizados, de las mujeres organizadas, pero no pues estás hablando de instituciones que, como por ejemplo, la alcaldía que está copada por el MAS, los otros que están, o sea, muy heavy eso también, ¿no? Entonces, yo creo, mira, yo no sé, yo te estoy dando tus razones y es verdad de muchas de las cosas que estás diciendo, pero por eso, es decir, tenemos que repensar las cosas, y estos son puntos de crisis que nos deben ayudar a repensar creativamente otras formas. No es que no existan, ¿no? Y no es que no exista otra gente que está fuera de estas listas, que tienen otras ideas, otras agendas más frescas y que de repente pueden nutrir otro tipo de representación, no te digo más. Es decir, yo tampoco la tengo clara, pero hay que comenzar, nada más. Estamos hablando de representación o de representatividad. Si hoy no es el comité cívico, mañana será el grupo de los 33, por decir. Pero ya se genera un liderazgo, y a estos liderazgos hay que controlarles que realmente asuman la responsabilidad para la cual han sido elegidas. Ese es el punto, porque después esta forma de relacionamiento no va a cambiar nunca. Si uno quiere escuchar su voz, tiene que tener un cierto grado de representatividad o ser parte de una organización para que su voz tenga peso. Y ante esto, que siempre está presente el asunto político, pues los que eligen a sus representantes tendrán que ser los que también se den cuenta en el momento que esté utilizando
cuando la persona, el dirigente, el directivo, la institución que representa la organización para sus fines personales, simplemente hay que tumbarlo y listo. Y ahí tiene que haber una reacción pronta, oportuna del movimiento cívico, de cualquier movimiento que sea. No, y eso es lo que se está hablando, se está queriendo recuperar. Entonces, no hay motivo en este momento para decir aquí en Chuquisaca tenemos que agarrar y lanzar o tirar la toalla y listo. No, todavía podemos seguir hablando en esa esperanza de contar con una representación que ojalá pudiera darse el 21 de enero cuando se reúna nuevamente la institucionalidad y aquellas personas representantes de las instituciones que no han ido, vayan. En Sucre, en Chuquisaca, necesitamos una representación que sea genuina, que sea auténtica, que demuestre el interés por el departamento y sobre todo que tenga esa voz moral de ser escuchado en cualquier momento. Bueno, es decir, estoy de acuerdo, ya están tratando de revivir el comité cívico, se lo ve muy mal, se lo ve en estado de coma, a ver si lo logran, pero si no lo logramos, no es que se ha acabado aquí, como vos dices también, ¿no es cierto? 33. Exactamente, veremos qué pasa y como dice José Rocha, en ese cónclave, si es que se da, ¿no es cierto? En enero habrá que revisar a profundidad los estatutos de la institución. Sí, eso es. Hay que reformar, hay cosas que hay que reformar, hay que hacerlo, ¿no? Pero sobre todo es tiempo de desprenderse, más ahora que en el plano político se avisora una nueva distribución del poder político. Claro. Lo que ya podríamos decir en adelante, de pronto si el MAS definitivamente llega a fraccionarse como están dando signos tan fuertes, lo que quiere decir en las próximas elecciones ya no vamos a tener pues una supremacía de un partido, sino que serán 2, 3 y hasta 4 los que tengan una presencia más o menos equilibrada, o de pronto sí o de pronto no, por lo menos entre 2 o 3 sí va a ocurrir eso. Entonces ahí las condiciones ya cambian, son totalmente diferentes. Porque ahora estos 15, 16, 17 años el MAS ha estado manejando pues con el poder que le ha dado el mismo pueblo. ¿Qué vamos a hacer? El mismo pueblo ha sido el que le ha dado, pero ahora la situación tiende a cambiar, lo que eso implica también que desde la sociedad civil necesitamos repensar nuestra organización para que también nos represente y nuestra voz sea escuchada, más allá de la confianza que les damos a los políticos cuando asistimos a unas elecciones. Estamos con tiempo. Claro, todo el tiempo. 2 minutos tenemos. Estallan violentas protestas contra presidenta de Perú. No, antes de pasar a Perú, esta mañana un oyente me llamaba y me decía molesto porque cuando ha ido a ha llevado su vehículo a la inspección técnico vehicular, resulta que terminan pidiéndole cosas que no están claramente estipuladas. Por ejemplo, dice, él va con su moto, llega con su casco, con unas gafas, unos lentes que utilizan, y le dice que no está permitido, que los lentes no están permitidos, que tiene que tener un casco con visera colocada. No, pues está mal, ¿no? Eso es dejar al criterio de cada quien quiera. Dice casco, no dice qué calidad de casco, no dice a cuánto debe costar el casco, qué características debe tener el casco, solamente dice casco nada más. Claro, casco, yo podría ir con el casco de Darth Vader de Star Wars y es un casco. Pero bueno, ese no es el caso, yo creo que... Y estas son reclamaciones de la gente, ¿no? Que dicen que por qué se tienen que agarrar e inventar este tipo de cosas, haciéndonos perder el tiempo cuando solamente dice la presentación de casco. A veces te exigen también la presentación de guantes, cuando dice cómo vamos a estar con guantes si estamos con semejante calor. Aunque en el caso de los cascos, en el caso de los cascos sí hay necesidad de que sea un casco lo suficientemente duro para que no se te troce en la cabeza, para que sirva para lo que es. Oye, yo no sé si eso está normado en tránsito, pero no. Ya, bueno, hay que verlo, no sabemos si no está normado. En vez de estar normando eso, porque realmente, bueno, a ver, yo lo que veo es familias enteras en una moto, ¿no ve? Y solo uno está llevando un casco que es el que maneja, ¿no es cierto? De ahí el bebé, el niño que está ahí adelante, la mujer que está ahí atrás, que a veces entran 3 y hasta 4, hermano, una familia, no tienen casco. O sea, eso debería ser normado porque eso va a proteger la vida de más bien los más frágiles, ¿no? El otro feliz con su casco, el hombre que se va a salvar y los otros van a morir de manera segura. Así que, a ver, comienzan a pensar mejor en eso.
Todos, quienes especialmente utilizan ese medio de transporte por la seguridad de las mismas personas. Ahora, ¿qué tan duro debe ser el casco? ¿Cómo se define? Yo les sugiero el casco del Darth Vader. Ese es el más duro de la galaxia. Hasta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Adiós. Chao.